Bueno, es una larga historia. Comienza siendo muy joven, con 13 años aproximadamente yo ya tenía interés en política, en filosofía y especialmente en Oriente, en filosofías orientales. Y eso se unió a mi interés político, sobre todo por luchar por la igualdad en el mundo, en este mundo en que vivimos, en el que apenas 20% de la población tiene para comer o tiene un techo, tiene una vida mínimamente digna. Creo que eso es totalmente injusto y en esa lucha por recuperar o por intentar conseguir una mayor igualdad, me acerqué a los clásicos del socialismo y del comunismo y en esa época estuve militando en varias organizaciones políticas comunistas y a través de esa, digamos, vía comunista en la que todavía existía la Unión Soviética, de hecho empezó en esos años a desaparecer, un momento muy convulso, había un país que resistía con la bandera roja y que continuaba ese modelo de sociedad basada en la igualdad y en la propiedad mancomunada. Y ese era el caso de Corea del Norte. Estamos hablando de una época en que no había internet, no habían smartphones, no había nada de información sobre ese país, por lo que mi interés y mi curiosidad era exponencial. Así que siendo muy joven, apenas 15, 16 años, ya tuve contacto con los primeros norcoreanos que vivían en Madrid en ese momento. Y a raíz de ahí, especialmente porque los partidos comunistas en general estaban renegando de su pasado y de su lucha política tras la caída de la URSS, decidí irme a Corea, ayudar en la revolución coreana y apoyarla, porque no solo encontraba en ese modelo la clave política para la humanidad, sino también por sus características, por su tradición, por su cultura, que me llenaba por completo. Así que encontré mi lugar perfecto desde el punto de vista filosófico y político y decidí luchar para ayudar a la construcción de esa revolución. Bueno, mi acercamiento se produce en los 90, pero realmente mi reconocimiento como delegado especial para relaciones culturales es en el año 2002. O sea, tardé 12 años en demostrar quién era con la creación de la Asociación de Amistad con Corea. Lo primero que decido es crear una organización, primero a nivel de mis amigos y mis compañeros de bachillerato, cuando vivía en Granada, que era la Asociación de Amistad Andalucía-Corea, y posteriormente, y sobre todo con la llegada de Internet, ya creé una organización a nivel internacional, que es la KFA, Korean Friendship Association, que tiene más de 16.000 personas en 120 países del mundo. Pero digamos que desde el principio, desde los 90 hasta el año 2000, 2002, en que soy reconocido de forma oficial, pues son 12 años de trabajo realizando todo tipo de actividades culturales y de intercambio entre Corea del Norte y principalmente España, ¿no? Como digo, al inicio estábamos limitados al territorio español con exposiciones, conferencias, artistas que traíamos de Corea, cantantes y pintores, y a raíz de ese intercambio, de favorecer ese intercambio, esa colaboración, pues me fueron conociendo hasta que me gané la confianza, pero sí, tardó mucho, mucho tiempo debido a la naturaleza coreana también, ¿no? De un país que ha sufrido durante tanto tiempo el abuso de los diferentes imperios y que todavía estamos oficialmente en guerra con los Estados Unidos. Bueno, más que una victoria cultural, es una victoria de propaganda. Tras la caída de la URSS, estamos hablando de años 90. Las nuevas generaciones y sobre todo los jóvenes que han nacido con posterioridad a esa fecha no tienen una referencia real de lo que fue el socialismo, el comunismo. De hecho, hay personas que llaman que a Venezuela comunista, incluso dicen que Pedro Sánchez es comunista, que eso es una gran barbaridad. O sea, si una persona se interesa un poco por leer o por conocer las teorías marxistas-leninistas y la base de las revoluciones socialistas en Vietnam, en Corea, en muchos otros países que adoptaron este sistema, verán que no coincide para nada con el modelo de sociedad que pueda existir en Venezuela o en España. Entonces se ha tergiversado totalmente el significado de esa palabra, sobre todo de lo que significa ser comunista, y la gente tiene ese modelo que usa como insulto para referirse a personas de esta nueva ideología woke, o yo los llamo los hippies, que son personas que pretenden ser progresistas o que están a favor de salvar a la naturaleza, pero siguen perpetuando los problemas de la explotación del propio capitalismo. Esto lo vemos con partidos como Podemos, Sumar, etcétera, y los partidos que antiguamente eran comunistas reales, como el PCE, que poco a poco se fueron transformando hacia el eurocomunismo y posteriormente formando parte del gobierno capitalista, llegando a ser ministros del propio gobierno capitalista y justificando ese sistema.
Entonces, ha habido una deriva total por parte de aquellos que se llamaban comunistas, se ha tergiversado totalmente los principios de lo que es una sociedad socialista o comunista, en la que el Estado es el dueño de los medios de producción, el pueblo es realmente el propietario de todo, y esa tergiversación ha llevado a una manipulación total que ha sido aprovechada, como no, por el sistema capitalista para demonizar y para que esa palabra, ser comunista, se convierta básicamente en un insulto, porque está totalmente separada de lo que es la realidad y el modelo con el que originalmente fue creado, ¿no? Y por qué murieron tantos miles de soldados y de personas en esas revoluciones, para que el pueblo consiguiera el poder y repartiera la riqueza de la nación entre ellos, entre los ciudadanos, y no se quede en manos de unos pocos oligarcas. Bueno, pues como bien hace referencia, pasamos de tener una gran economía dentro de los países socialistas. Corea era de los países más ricos porque tenía un gran nivel de exportaciones hacia otras naciones socialistas y apenas precisaba importar, y ya había logrado casi la autosuficiencia alimentaria. Pero a finales de los 90 todo esto desaparece de un plumazo, o sea, se acabaron los intercambios, el trueque con la Unión Soviética, se acabó el intercambio con China. A partir de ahora, los dos gigantes con los que el país tiene fronteras demandan dólares, dólares que son imposibles de conseguir porque Corea del Norte tiene un sistema socialista y no es parte del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, entonces no depende del sistema capitalista globalizado, por lo tanto no puede conseguir ese dinero que le exigen sus anteriores camaradas, ¿no?, entre comillas. Así que se queda sola, un país de apenas 20 millones de personas, y se paraliza todo. Se paraliza todo porque se acabaron las importaciones, las exportaciones, y a esto se suma que los Estados Unidos aprovechan ese momento en el que ya empiezan a controlar Rusia, después de poner Pizza Hut, McDonald's, etcétera, y en las otras repúblicas soviéticas, también en Belarus habéis tenido hace muy poquito Burger King y Kentucky Fried Chicken, pues una bella colonizada culturalmente esa nación y pasando ya a intentar controlar económicamente o militarmente las repúblicas soviéticas, hacen un cerco a Corea. Y Corea se queda en una situación terrible, donde hubo unas hambrunas que mataron a muchos ciudadanos porque el país se quedó sin nada. No había ni siquiera pues, electricidad, no teníamos agua corriente porque se paralizó también la producción eléctrica, no había petróleo, el país no tiene su propio petróleo, que antes se importaba de bajo coste precisamente de la Unión Soviética, y todo eso destruye la economía. Pero aún así, en esa situación, son 6, 7 años de una terrible situación que yo viví cuando visitaba el país e intentaba ayudar en todo lo posible. Corea aguantó y resistió toda esa asfixia para levantar su propia industria nacional, buscar recursos alternativos, por ejemplo, a los temas de abono de las tierras o a los temas de maquinaria. Y los coreanos son personas muy resolutivas, muy disciplinadas y muy entregadas ideológicamente, y muchos de ellos llegaron a perder la vida luchando por recuperar el país, ¿no?, porque no tenían comida, o a lo mejor comían una vez al día y luego trabajaban durante 12 horas con sus propias manos. O sea, yo he visto cavar canales para el agua, para poder irrigar los terrenos con las manos, porque no habían herramientas. La gente usaba sus propias manos durante 10 horas, 12 horas para cavar la tierra. Podemos imaginar, ¿no?, como la dureza tan extrema, y más en inviernos que alcanzan los 20 grados bajo cero en Corea. Así que en esa situación fue un desastre total durante ese periodo, pero afortunadamente a partir del 2000-2001 el país empieza a aumentar su capacidad económica y sobre todo su autosuficiencia. A esto se une que poco a poco hay algunos países de Asia que se van distanciando del sometimiento de los Estados Unidos, y bueno, desde ya hace bastantes años, desde hace 15 años se acabó el problema de alimentación en el país, y ahora se está en plena reconstrucción de todas las provincias, creando factorías, empresas estatales en todas las regiones a gran velocidad. Y ahora más que nunca también, una vez Rusia se ha dado cuenta de lo que significaba ser un satélite de Estados Unidos y depender de Estados Unidos económicamente, y acercarse a ser invadido por las tropas de Estados Unidos y la OTAN, pues bienvenido sea, y volvemos un poco al pasado en esa situación en la que los países intentan buscar su soberanía porque es la única forma de sobrevivir.
Si no, acabarán siendo explotados y sometidos por el imperio estadounidense. Bueno, sin ninguna duda. A ver, yo desde joven y precisamente por dedicarme a las relaciones con Corea, he estado continuamente bajo presión. Conforme me he hecho más conocido por los medios de comunicación que empezaron a descubrirme alrededor del año 2000, 2001, aunque yo llevaba mis actividades desde los 90, pues llamó la atención de varios medios y a partir de ahí pues empezaron a solicitarme entrevistas y salí en muchas publicaciones y luego muchos periodistas que se inventaron muchas cosas sobre mí, por supuesto. Pero el sistema capitalista es el que es. Aquí no existe ninguna libertad. Aquí existe solo la libertad de ir a comprar al centro comercial y eso si tienes dinero, que así es el capitalismo, ¿no? Porque hay muchos centros comerciales, pero hay personas que no pueden pagarse el alquiler ni comer todos los días. Entonces, es la gran mentira de este sistema donde se supone que eres libre, donde se supone que tienes libertad de opinión, siempre y cuando nunca tengas una opinión diferente a la del propio sistema. En mi caso, como siempre me he enfrentado a él, siendo catalán, español, y yo estoy aquí en España, y además ando por la calle sin escolta ni nada. Mucha gente que me encuentra por la calle puede ver que ando normal. No sería lógico que fuera una persona peligrosa, ¿no? Y me tuvieran por la calle circulando. Pero la cuestión es intentar destruirme, destruir mi trabajo, destruir mi imagen, dañar también a mi familia, como no, e intentar presionarme no solo para que abandone mi lucha por un sistema más justo, o contra un sistema imperialista, sino, si es posible, por parte de Estados Unidos les encantaría que desapareciera. Y para hacerlo, pues se inventan una excusa, en este caso, que es que dicen que yo contraté a un ciudadano de Estados Unidos para el desarrollo de una conferencia de blockchain que se efectúa en Corea, y bajo esa excusa, que es totalmente falsa, emiten una orden internacional de búsqueda que, como España es miembro de Interpol, tiene que cumplir. Y la Policía Nacional, de hecho, me llega a arrestar tras un año de haber publicado el póster del Salvaje Oeste donde se pedía mi cabeza, pues me detiene la Policía Nacional por petición, por orden de los Estados Unidos. Pero claro, me acusan de un delito que no existe ni en España ni en Europa. De hecho, fue una orden personal que emitió el presidente Donald Trump, una orden de poderes económicos especiales, que se llama, que la cual no tiene capacidad en ningún otro país del mundo. Yo ni tampoco estaba en Estados Unidos cuando dicen que yo contraté a ese personaje, ¿no? La cuestión es buscar una excusa, como pueda ser cualquiera, y usar a los peones, a los perros falderos, como pueda ser en el gobierno español y los servicios en este caso, de Fuerzas de Seguridad del Estado, que se deben también a las órdenes de Estados Unidos, para detenerme y al día siguiente ponerme en libertad, porque obviamente pues, no podían detenerme por un delito que no existe. Pero tienes que pasar ya por ese proceso y bueno, los que luchamos realmente por nuestras ideas, los que tenemos principios, no nos debe sorprender. En la historia siempre ha sido así. Quien ha ido contracorriente o quien ha puesto en duda las miserias del sistema o que ha luchado por una mayor igualdad, por arrebatar a los pobres, arrebatar a los ricos, perdón, para repartirlo entre los pobres, siempre han estado sometidos a presión, cuanto menos, o a ejecución pública. Así que eso es parte de la lucha de los que creemos en un sistema comunista y en una igualdad que, aunque no nos afecta a nosotros, como Marx y Engels, que no eran precisamente obreros que se murieran de hambre, podemos entender que la historia de la revolución y del comunismo, la mayoría de ideólogos precisamente no eran los que sufrían, pero querían luchar por aquellos que sí padecían las miserias del sistema. Pues tenemos unos principios y luchamos por ellos. Y el sistema capitalista no va a dudar un momento de eliminar a aquellos que piensan diferente. Esa es la supuesta libertad. Y bueno, me encuentro en una situación ahora mismo, llevo 9 años sin poder salir de España por orden de unos jueces. Todo el tema jurídico en España ya se ha visto, está demostrado que es totalmente corrupto y está movido por intereses ideológicos y, como no, pues también está en contra mío y me retuvieron el pasaporte desde hace 9 años sin antecedentes y sin juicio. Así que esa es la libertad de movimiento de la que tanto cacarea el sistema capitalista, ¿no? En la que sin juicios, sin antecedentes, te impiden salir del país durante más de 9 años y de forma indefinida. Así que, pero bueno, como digo, es parte de la lucha y parte del camino. De hecho, te puedo comentar únicamente como curiosidad, ¿no? Cuando tanto la Guardia Civil ha estado registrando mi casa de arriba abajo, bajo excusas, o la Policía Nacional me detiene por orden de Estados Unidos,
ellos siempre insisten en que no es, por ellos realmente no tienen nada en contra mío, que están obedeciendo órdenes, pero realmente lo que les preocupa precisamente es eso, ¿no? Son los medios de comunicación. La información que uno vaya a dar posteriormente y que puede llegar a 1000 personas o a 100.000 personas. Eso es realmente lo que le preocupa al sistema, ¿no? Por eso no llegan a hacer cosas peores, que podrían hacerlas, porque al final estás en sus garras, pero se cuidan mucho de mantener una imagen falsa de que son demócratas, de que hay libertad de expresión y todas estas falacias. Claro, lo vuelvo a decir, hay libertad de expresión siempre que no opines diferente al sistema. Y en ese sentido, Alejandro, en España, ¿tú temes por tu vida? Bueno, yo en varias ocasiones sí, porque he tenido varias amenazas de muerte. De hecho, desde hace bastantes años, con direcciones y con nombres de familiares, o sea, personas que amenazas reales, incluso algunas han sido investigadas por la policía, pero de nuevo, cuando llegas a la parte judicial, que digamos son los dioses del Olimpo, ¿no? Los que realmente pueden ordenar y hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, pues lo desestiman, porque claro, no interesa proteger al ciudadano, a un ciudadano díscolo, ¿no? Como en este caso pueda ser yo frente a este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, sí, han habido varias ocasiones en las que especialmente no por mí, sino por la gente más cercana, ¿no? Porque uno puede asumir su compromiso y entregar la vida por sus ideas, pero claro, cuando toca a personas cercanas, entonces ahí hay una responsabilidad que daña mucho más, porque ningún familiar tiene por qué ser perjudicado por algo que hace uno mismo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, volvemos, parte de la historia. Ha sido, será siempre así, porque es una forma de presión. Sí, yo creo que lo va a haber. A ver, para empezar, nuestro gobierno le da igual lo que haga Estados Unidos. Corea está lista para la paz y para la guerra. Está preparada tanto para estar en posición de combate como para iniciar diálogos y firmar la paz definitiva de la guerra de Corea. Todo depende de Estados Unidos. Y lo podemos ver porque al principio Trump amenazó con la destrucción total de Corea del Norte en las Naciones Unidas con su famoso discurso. Tras ese discurso, la RPDC hizo una prueba termonuclear de la bomba H bajo tierra que recogieron los expertos norteamericanos y determinaron que sí, que la RPDC tenía capacidad termonuclear. Frente a esa situación, Trump cambia 180 grados inmediatamente, ¿no? En su política y se ofrece a tener conversaciones, porque al final es un hombre de negocios y él sabe a quién puede presionar y sabe a quién tiene que tratar de igual a igual. Así lo hace con nuestro líder Kim Jong-un en 3 reuniones diferentes, en Singapur, en Vietnam y en la propia frontera surcoreana, en Panmunjom, ¿no? Siendo de hecho el primer presidente estadounidense en la historia que pisa territorio norcoreano. Así que ya marcó historia. Yo creo que va a retomar esa vía diplomática. Lo ha hecho ya con un par de comentarios públicos en los que ha reconocido a Corea del Norte como potencia nuclear y a nuestro líder Kim Jong-un como una persona muy fuerte, en palabras suyas directas americanas, una tough cookie, alguien duro de pelar, un contrincante muy duro. Por lo tanto, él sabe que con aquellos que no puede doblegar, como pueda ser España o Colombia, pues va a sentarse a negociar. Así que no creo que tarde mucho. Una vez solucione el tema de la guerra de Ucrania con Vladimir Putin, estoy seguro que viajará y se acabará en breve ese conflicto mediante un pacto entre Estados Unidos y la Federación Rusa. No tardará mucho en aproximarse a Pyongyang para también continuar las conversaciones, porque claro, están muy preocupados no solo de que la RPDC sea potencia nuclear, sino lo que más les preocupa es que la RPDC pudiera vender o transferir su tecnología a otros países que no tienen ese armamento. Y ahí supongo que se iniciarán conversaciones y tratados mutuos. Sin duda, acabas de mencionar el tema agrícola, que es un tema clave para Corea, porque apenas el 15% del territorio es cultivable, se tiene que aprovechar cada centímetro de tierra para producir el máximo de grano. También el tema de abonos es muy importante para tener una mayor y una mejor producción. Así que yo creo que por ese punto Belarus puede ayudar muchísimo a Corea y pueden existir muchas posibilidades de cooperación en ese ámbito. Corea puede ayudar a Belarus si lo necesita en el campo de minerales, sobre todo también minerales de tierras raras,
de los cuales Corea es gran productora de estos minerales que se usan en la industria aeroespacial y de defensa. Lógicamente eso va ligado al tema militar también, del que sabemos que con Rusia se están realizando también tratados y acuerdos bilaterales en el campo de defensa. Lógicamente Corea lleva desde toda su existencia enfrentándose al imperio de los Estados Unidos y está muy avanzada en ciertos sectores, y eso puede ser también muy útil en el campo de cooperación. Así que hay muchísimo del textil también. Corea es gran productora en el sector textil, como en muchos otros ámbitos, incluso los pequeños, porque la cosmética al final es una rama comercial muy limitada o pequeña, pero que también existe, como bien dices, y los cosméticos norcoreanos son muy apreciados en todo el mundo. Se puede empezar por algo así, por algún canal, algún inicio de intercambio pequeño, para luego ir creciendo en sectores productivos y económicos más considerables, como pueda ser el agrícola o el minero. De cualquier forma, estoy seguro que una vez que Rusia ha dado de alguna forma ese pistoletazo de salida, ¿no?, cambiando de posición para comerciar con Corea, ignorando los requerimientos de sanciones por parte de Estados Unidos, Belarus, que es un hermano pequeño de Rusia, podríamos llamarlo así, que tiene muchísimos lazos comerciales y mucha cooperación, pues le va a seguir de forma natural. Estoy seguro que conforme se desarrolla en Rusia, paralelamente Belarus va a ir abriendo vínculos en todos los sectores económicos con la RPDC.